Vamos a leer el texto de hoy, Lucas 6, 37 al 49. Seguimos en nuestra serie de Lucas y hoy estamos en la segunda parte. Bueno, ya hemos estado bastante en la segunda parte, la misión de Jesús. Y nos adentramos ya en los últimos versículos del capítulo 6, del 37 al 49. Si me pueden acompañar con la lectura. La palabra de Dios dice así: No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Les dijo también una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendeman uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno que es. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo que es. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando hubo una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos, hermanos. Señor, hoy venimos delante de tu palabra otra vez, porque solo tu palabra encontramos lo que nuestra alma necesita para poder crecer, para ser conformados a la imagen de Cristo. Señor, hoy rogamos, suplicamos de que tú uses tu palabra para cambiar nuestras vidas, para hacer aquello que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, que entre profundo a nuestro corazón, que haga lo que tú tienes preparado para hacer. Señor, ayúdanos a ser oidores, que podamos escuchar con atención, pero no solamente a ser oidores, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra. Que hoy pongamos tanta atención, que esto penetre tan profundo a nuestro corazón, que de esa misma manera nosotros podamos actuar. Señor, hoy oro por nuestro pastor Alejandro. Señor, oro porque tú lo empoderes con tu Espíritu Santo, que él hable lo que tú has preparado en toda la semana para tu pueblo. Señor, calla sus palabras y que tus palabras estén en su corazón y en su mente. Señor, dale energía para predicar este segundo sermón, pero sobre todo, Señor, que hable lo que tú tienes para tu pueblo. Así que hoy decimos como pueblo: habla, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias, Emma. Como ya alguno me lo hizo ver por ahí, hace un par de semanas yo me sinceré con ustedes y les dije que estaba tratando de regresar a mi Biblia impresa y no lo logro. Es que es muy conveniente tener todo aquí junto. Pero espero que hoy ustedes no juzguen, porque así dice la Biblia, no juzguen, y que me extiendan gracia. Antes de entrar al pasaje del día de hoy, ¿cuántos alguna vez han viajado fuera de Guatemala? Sí, bueno, entonces, ustedes saben que de sus pastores hay unos que viajan mucho y hay otros que preferimos quedarnos dentro de Misco, ¿verdad?
Ya fuera de Misco, ahí por zona 7, a mí ya me da un poquito como de miedo. Son bromas. He viajado un par de veces, no mucho, no es algo que me apasione, pero quiero contarles hoy un poquito de mi primer viaje fuera de Guatemala. Yo tenía 17 años, hace ratos, ya y se van a dar cuenta que hace ratos. Y fuimos con mi mamá, mi abuelita, a visitar a mi tío a Connecticut, que está arribita de Nueva York. Y quiero contarles, bueno, estuve como 20 días allá y para mí fue pues otro mundo, como decía mi amigo, es que esto parece otro país, decía, sí, es otro país, pero para mí fue otro mundo. Y quiero contarles dos cosas curiosas que recuerdo de ese viaje. Lo primero, estábamos en el apartamento de mi tío y pues él estaba trabajando, él nos atendía en sus horas libres, pero en sus horas de trabajo nosotros nos quedábamos en el apartamento viendo televisión. Y entonces pues yo estaba aburrido, ¿eh? Tenía 17 años, estaba en Estados Unidos y yo quería salir y le dije a mi mamá, mira, ¿y si salimos a caminar y conocemos? Bueno, salimos. Estábamos alrededor de octubre, mediados de octubre, inicios de noviembre. Para quienes conocen el sector, más o menos la temperatura anda en 10, 12 grados. Frío para nosotros, pero yo tenía 17 años, ¿verdad? Así que salgo con mi playerita a caminar. Fuimos afuera un tiempo, no recuerdo mucho, fuimos a un centro comercial donde había un Kmart, para que vean qué tan viejo soy. Todavía existía Kmart. Bueno, creo que todavía hay como 2, 3 tiendas en Estados Unidos. Pero el punto es que cuando ya decidimos salir de la casa, de regresar a la casa, ya no habían 10, 12 grados afuera. Habían 5, 6 grados afuera. Y un viento horrible. Tenía 17 años, así que no me daba frío. A medio camino ya no aguantaba el frío, sentía que la nariz se me caía, las orejas se me quebraban. Mi mamá, como toda buena mamá, que hay en las bolsas de la mamá de ustedes, eso es como un hoyo negro, ¿verdad? Ahí hay de todo. Y a la vez no hay nada, porque es una bolsita así. Sale. Pero de repente sale mi mamá con un chaleco, que fue lo único que me pude poner. Y bueno, aprendí que solo en Guatemala somos el país de la eterna primavera y que aquí 2 grados nos varía la temperatura y ya estamos. Bueno, aprendí que no estaba en Guatemala, eso aprendí. Y la otra experiencia de ese viaje es que, pues como estábamos cerca de Nueva York, pues yo quería conocer Nueva York. Entonces mi tío me dice, bueno, vamos el sábado a Nueva York, te voy a llevar. Y nos fuimos, nos montamos en su carro. Recuérdense, esto es 1999, yo tenía 17 años y me subo a su carro, un Pontiac Firebird, ¿verdad? Para mí era como, wow, Pontiac era como la marca que todo patojo soñaba. Agarramos la carretera y de repente, no sé, llevamos 10 minutos de ir en el carro, se parquea en un parqueo, nos subimos a un tren y nos vamos en tren a Nueva York. ¿Por qué yo quiero ir en el carro? No, es que mira, en Nueva York hay mucho tráfico. En Guatemala hay tráfico, en Nueva York no hay tráfico. Pero a mí no me cabía en la mente que por qué íbamos a ir en tren y no en nuestro propio carro, ¿verdad? Aquí en Guatemala lo más común es, en la medida de lo posible, andar en el carro propio, ¿verdad? Entonces, pues llegamos en tren a Nueva York y pues llegamos a la estación central del tren. Para quienes han estado ahí es una cosa hermosa. Y yo me bajo y o sea, esto es un museo para mí, ¿verdad? Yo empiezo a ver las paredes y todo y de repente me topo con alguien y me dice, mire, aquí no puede pasar. ¿Por qué? Es que están grabando una película. ¿Cuándo en Guatemala me va a pasar eso? ¿Verdad? No, ¿verdad? Bueno, ¿a qué los quiero llevar? Lo que aprendí yo en ese viaje y en otros viajes que he hecho, recuerdan que tuvimos la oportunidad de ir a Senegal con el pastor David, y ahí les voy a contar otro día esas experiencias. Pero lo que yo aprendí esa vez y en otros viajes que he hecho, es que yo no puedo... lo que yo aprendí en este y otros viajes es que yo no puedo salir de Guatemala y seguirme comportando como guatemalteco, ¿verdad? Donde fueres, haz lo que vieres.
En Estados Unidos había otro clima, se habla otro idioma, para quienes no saben, en Estados Unidos se habla otro idioma. Hay otras reglas, hay costumbres que son diferentes. Y entonces lo que nos pasa a nosotros es que salimos de Guatemala, pero Guatemala no sale de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué voy con toda esta historia? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el pasaje, verdad? Pues es que nuestra vida cristiana, en algún sentido, es parecida a mi viaje. Es parecida a mi viaje. En el sentido que muchas veces nosotros solemos pensar en nuestra vida cristiana únicamente en términos del perdón de nuestros pecados. Es decir, Jesús perdonó mis pecados y ahora me toca a mí tratar de no pecar. Y aunque esto en un sentido es verdad, no es lo único que realmente la obra de Jesús logró por nosotros en la cruz. Jesús al morir borró nuestros pecados pasados y futuros, eliminó el acta de decretos que nos era contraria, nos entregó su justicia, gracias Esteban, nos entregó su justicia a cambio de nuestro pecado, nos reconcilió con el Padre, nos dio una vía de comunicación con Él y al resucitar venció la muerte y el pecado, dándonos así una esperanza de vida eterna. Y ahora Él está preparando un lugar para nosotros e intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿Todos de acuerdo? ¿Dije algo más? ¿Algo mal, perdón? Espero que no. Pero hay algo más. Hay algo más que sucede en tu vida y en mi vida cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador. Y esto es un cambio de reino, un cambio de dominio. Y por lo tanto, como hemos sido cambiados de reino, hemos cambiado de dominio, nuestra vida y nuestro comportamiento deben cambiar. Pablo en Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención de los pecados. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Nos trasladó de dominio. Y por lo tanto, ahora como ciudadanos de este reino de Jesús, debemos andar, debemos actuar, debemos comportarnos como es digno de este reino. Y como el rey de este reino lo requiere. Si vamos ahí mismo en Colosenses, unos versículos antes, versículos 9 y 10, justamente esa era la oración de Pablo por los colosenses. Dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que anden, para que se comporten como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración de Pablo por los colosenses no era únicamente para que ellos adquirieran conocimiento y conocieran todos los misterios del Evangelio, lo cual es bueno. Pero la oración de Pablo por los colosenses era para que ellos anduvieran como es digno del Señor. Para que ellos hicieran todo lo que le agrada al Señor y que dieran fruto en toda buena obra. ¿Por qué? Porque ellos habían sido trasladados de reino, al reino de Jesús. Tú y yo hemos sido trasladados de reino. Y en este reino al que fuimos trasladados, hay formas en las que un ciudadano de este reino debería comportarse. Hay expectativas altas para la conducta de un ciudadano del reino de Jesús. Jesús, que es el rey de este reino, ha dicho que nosotros, los ciudadanos de este reino, debemos ser diferentes a los ciudadanos del reino de las tinieblas. Jesús ha dicho que los ciudadanos del reino de Jesús debemos valorar cosas diferentes a lo que valoran los ciudadanos del mundo. Porque en este reino, como hemos visto en las últimas semanas, las cosas están al revés. Este es un reino de una economía invertida. Y entonces, en este reino, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos, ¿qué son? Bienaventurados.
En este reino, las cosas que el mundo valora, las cosas que en el mundo dan seguridad, como la riqueza, la abundancia de recursos, la fama, en este reino son una causa de lamento. Las cosas que el mundo valora, repito, como los bienes materiales, los recursos, en este reino son una causa de lamento. Los ciudadanos del reino de Jesús aman a sus enemigos, aman sin condición, aman como Jesús les enseñó a amar. Pues hoy en nuestro pasaje entonces vamos a seguir viendo no solo cómo es que Jesús espera que sea nuestra conducta como ciudadanos de su reino, pero vamos a ver también en dónde nace esa conducta, cuál es la fuente de esa conducta. Así que nuestra idea central, nuestro argumento central el día de hoy es que la conducta de los ciudadanos del reino de Jesús es íntegra porque están cimentados en Jesús. Lo repito, la conducta de los ciudadanos del reino de Jesús es íntegra porque están cimentados en Jesús. Y esto lo vamos a tratar de ver en 3 puntos. En primer lugar, la conducta de los ciudadanos del reino de Jesús es generosa con sus juicios. En segundo lugar, la conducta de los ciudadanos del reino de Jesús demuestra un corazón transformado. Y número 3, la conducta de los ciudadanos del reino de Jesús se cimienta en Jesús. Así que, entrando a nuestro pasaje, vamos al primer punto. La conducta de los ciudadanos del reino de Jesús es generosa en sus juicios. Versículos 37 y 38 dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Y entonces lo primero con lo que nos topamos en este pasaje quizás es un dilema, ¿verdad? Lo que para Shakespeare quizá era ser o no ser, para muchos cristianos quizás es juzgar o no juzgar. Un gran dilema. Entonces el punto al que Jesús quería apuntar no era una prohibición para emitir juicios. La traducción original de esta palabra nos ayuda un poco a entender lo que Jesús está diciendo acá. Porque contrario a la connotación negativa que muchos tenemos acerca de esta palabra, su significado original significa decidir o distinguir. Y de hecho hay varios pasajes en la Biblia en donde podemos ver todo lo contrario. Dios mismo manda a su pueblo a juzgar el pecado. Deuteronomio 17, no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 17 hay una historia donde Dios pide a su pueblo que si encuentran a alguien que ha violado el pacto de Dios y que ha servido y adorado a otros dioses, esa persona debería de ser apedreada. Pero para llegar a apedrear a alguien, el pueblo tenía que juzgar, el pueblo tenía que decidir si tal persona merecía este castigo. 1 Corintios 5, Pablo regaña a los corintios, ¿se recuerdan por qué? Porque había entre ellos un pícaro, ¿sí? Había alguien viviendo entre ellos en inmoralidad sexual y ellos ¿qué? No habían hecho nada al respecto. Y entonces ¿qué dice Pablo? Yo, aunque estoy lejos, desde lejos yo ya juzgué al que hizo tal cosa. Pero si eso no nos basta, el mismo Jesús en Juan 7 dice: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo acá no era una prohibición para emitir un juicio, sino una disposición de nuestro corazón de pensar y considerar a la otra persona antes que a nosotros mismos. Una disposición de nuestro corazón hacia el perdón y hacia la generosidad cuando juzgamos a alguien. Y esto sigue construyendo la idea de lo que llamamos la regla de oro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la regla de oro? ¿Qué es lo que nos manda a hacer la regla de oro? Hagan lo que quieren que hagan con ustedes, ¿verdad? Pero aún la regla de oro, aunque quizá en un noble intento de enseñarnos a tratar a los demás justamente, aún se queda corto comparado al estándar que Jesús llama a sus discípulos.
Porque Jesús no solo pide que evitemos hacer lo que no queremos, si no quieren que te haga esto, entonces no lo hagas a los demás, pero que intencionalmente hagamos aquello que nosotros esperaríamos que se nos haga a nosotros. Que cuando juzgamos a alguien, lo hacemos justamente porque hay una disposición de nuestro corazón hacia el perdón, aún antes de juzgar, aún antes de decidir, antes de juzgar, perdón. Y es por eso que el juicio de un ciudadano del reino de Jesús es un juicio generoso, porque considera antes a su prójimo. Y de forma muy práctica quiero dejarte 4 características que yo creo que la Biblia nos enseña acerca de esta idea de un juicio generoso. En primer lugar, un juicio generoso asume lo mejor del otro. Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como iguales a ti mismo. ¿Como iguales? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, un juicio generoso asume lo mejor del otro. Segundo lugar, un juicio generoso evita juicios rápidos. Primera de Samuel 16, 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios ve. Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Generalmente cuando nosotros hacemos un juicio rápido, juzgamos únicamente por las apariencias, por lo que está delante de nuestros ojos. Número 3, un juicio generoso escucha antes de concluir. Por ahí dice que tenemos 2 orejitas y una sola boca. ¿Qué significa eso? Escuche más de lo que habla. Proverbios 18:13 dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y número 4, un juicio generoso aplica la misma gracia que ha recibido. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué fuimos salvos nosotros, hermanos? ¿Por nuestra conducta? ¿Por nuestro conocimiento? Por gracia. Por gracia nosotros somos ciudadanos del reino de Jesús. La green card de este reino, hermanos, no se gana porque tú eres bueno, porque te sabes toda la ley. De hecho, no se puede ganar. Es tan cara que únicamente se puede recibir por gracia. Y Jesús nos llama a extender esa misma gracia en nuestros juicios a los demás. Juzgamos a los demás a la luz del juicio que nosotros hemos recibido. ¿Y cuál es ese juicio que tú y yo recibimos, hermanos? Porque tú y yo éramos pecadores, porque tú y yo éramos enemigos de Dios. Y aún así, ¿cómo fuimos declarados? Fuimos declarados inocentes. Dijo Dios: va, está bien, pues te perdono tu pecado, no hay problema, dale. ¿Eso fue lo que dijo Dios? ¿Eres inocente? Dios dijo: eres justo. La justicia de Dios, inmerecida para nosotros, nos es imputada a nosotros en la cruz. Somos justos por medio de Jesús. Versículos 39 al 42 dice: les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Esa palabra, hermanos, la que viene ahí, dura. ¿Saben a quiénes les llamaba Jesús hipócritas? A los fariseos. Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Jesús sigue atacando este espíritu censurador, como el que mostraban los fariseos.
mencionando la rapidez con que nos apresuramos a detectar las pequeñas faltas en otras personas, pero ignoramos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y hermanos, yo creo que tendríamos que ser muy atrevidos para reprocharle a alguien más sus faltas, pretendiendo que nosotros no tenemos ninguna. Ahora, Jesús no está diciendo que no te importe el pecado de tu hermano. Jesús no está diciendo que no te importe la mota que esté en el ojo de tu hermano, porque eso negaría todos los pasajes de la Biblia que nos mandan a confrontar el pecado de nuestro hermano. Pero antes de juzgar, antes de señalar, antes de condenar a tu hermano por su pecado, considera tu propio pecado, considera tu propia historia. Jesús no permite hipócritas en su reino. Los ciudadanos de su reino debemos vivir y actuar de acuerdo con lo que predicamos. No podemos predicar la gracia del Señor, no podemos creer y abrazar las bellas doctrinas de la gracia, pero juzgar a los demás en base a la ley o aún peor, en base a nuestra justicia propia. En otras palabras, el modelo para la conducta del discípulo es el misericordioso carácter de Dios. Lo repito. El modelo para la conducta del discípulo es el misericordioso carácter de Dios. Amar a nuestros enemigos sin condición, amar a nuestros enemigos sin condición como Jesús nos enseñó, juzgar de forma generosa, considerar primero mis debilidades y mi pecado antes de juzgar al hermano, estar dispuesto antes de juzgar a dar perdón. Esa es la forma en que los hijos de Dios manifestamos su reino en esta tierra. Si las personas han de conocer que el reino de Dios se ha acercado a esta tierra, hermanos, el día de hoy no es por medio de milagros y señales, sino por medio de cristianos amorosos y justos, hijos de Dios, que considerando la gracia que hemos recibido, somos prontos para dar y extender esa misma gracia. Si se animan conmigo, si se animan. ¿A cuántos de ustedes honestamente les cuesta amar a su prójimo? A su enemigo, perdón, amar al prójimo todavía está medio fácil. Amar a su enemigo, juzgar con justo juicio. ¿A cuántos se les dificulta? Yo tengo que levantar las dos manos, hermanos, para que conozcan a su pastor, principalmente porque me es fácil juzgar rápido. Entonces, a todos los que levantaron la mano, los demás no tengan pena. Leamos versículos 43 al 45, dice: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Nuestro segundo punto del día de hoy: la conducta de un ciudadano del reino de Jesús demuestra un corazón transformado. Entonces, para todos los que nos cuesta llegar a este estándar, todos los que nos cuesta amar a nuestros enemigos, a todos los que nos cuesta juzgar justamente, yo les quiero dedicar una canción. ¿Me permiten? Sí, no tengo buena voz, pero lo siento, se aguanta, porque hoy yo tengo el micrófono. ¿Cuántos fueron a campamentos en Montesión? Va. Tal vez ustedes primero ya echaron cuenta de qué tan viejo estoy. Sí, estoy viejo, soy de los 80s. Pero tal vez me acompañan a esta canción, ¿sí? Dice la canción: quisiera colocar un rótulo en mí, que Dios no ha terminado aún su trabajo en mí. Mas yo seré perfecto algún día, sí, Señor. La mano del Señor me sostendrá. Va que sí se la sabe, no solo yo soy el viejito, ya. Va, ahora, ¿qué sigue? Transformándome está. Cada día pasa algo en mí. En solo una semana el universo creó. La luna, el sol, la tierra, el mar y las estrellas mil.
pero tratándose de mí, transformándome está. ¿Les gustó? Qué flashback, ¿verdad? Sí, ya estoy viejo, hermanos. Cantábamos coritos de esos. Mi hermano, es un hecho. Ni tú ni yo hemos llegado a este estándar de conducta que Dios nos pide. Fallamos feo en vivir de acuerdo con los estándares del reino de Jesús. Pero de la misma forma, hermanos, es innegable. La rama del árbol de naranja da como fruto naranjas. La rama del árbol de manzana da como fruto manzanas. Tú no puedes estar conectado a Jesús y no dar frutos de Jesús. Si tú eres un ciudadano del reino de Jesús, si tú has sido injertado en el olivo, tus frutos darán testimonio de eso. La gente a tu alrededor debería poder ver en tu conducta lo que predicas con tus palabras. Una vida íntegra. Ahora, ¿por qué les dediqué esta canción? Jesús no está pidiendo una vida perfecta, porque Él me está transformando, ¿sí? Él no está pidiendo una vida perfecta porque sabemos que ninguno de nosotros alcanzará esa perfección de este lado de la eternidad. De verdad, hermanos, a mí esa canción nunca me hizo sentido hasta hoy. En solo una semana el universo creó la luna, el sol, la tierra y las estrellas 1000. Pero con este necio, con este insensato, ténganle paciencia. Transformándome está. Pero miren lo que dice la Biblia. La Biblia, el corito es: cada día pasa algo en mí. Cada día pasa algo en mí. De este lado de la eternidad, hermanos, no vamos a alcanzar esa perfección. Pero una vida íntegra es aquella que demuestra con sus frutos lo que cree con su mente. Cuando juzgas a alguien, pregunta para ti. No para mí, porque yo ya la contesté un montón de veces, hermano, y perdí el examen. Pero para ti, hermano, cuando juzgas a alguien, ¿de tu boca sale gracia, bondad, misericordia? O cuando juzgas a alguien, ¿de tu boca sale venganza, ira, condenación? ¿Qué es lo que estás atesorando en tu corazón? ¿Atesoras la gracia que has recibido? ¿Atesoras el perdón de tus pecados? ¿O atesoras en tu corazón tu autojusticia, tus méritos, tus logros? Porque Jesús es muy claro, hermanos. Lo que sale de tu boca es lo que tu corazón más atesora. ¿Y saben cuál es el problema con la lengua, hermanos? Chiquitita, chiquitita, ¿verdad? El hombre ha sido capaz de controlar el animal más salvaje. Pero la lengua. ¿Y saben por qué cuesta dominarla? Porque hay un cablecito, hay un nervio que los doctores no saben que existe, pero Dios me lo reveló que así es. Hay un cablecito que pasa por aquí, llega por aquí y se conecta aquí. Entonces no es de dominar la lengua. La lengua solo habla lo que está acá. Entonces, si quieres cambiar lo que sale por tu boca, primero tu corazón debe ser transformado. Yo les invito, el otro domingo traigamos todos una playera aquí que diga transformándome está. ¿Les parece? Y esto nos lleva al tercer punto. La conducta de un ciudadano del reino de Jesús está cimentada en Jesús. Versos 46 al 49. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada
es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos de ustedes en su juventud, cuando llegaban a su casa, les decía a sus papás: mientras vivas en esta casa, vivís bajo mis reglas? ¿A quién se lo dijeron? Es que ustedes eran bien portados, hermanos. ¿Yo por qué? ¿A cuántos les dijeron: esta es una casa, no un? ¿A qué se los dijeron? Alguien me dijo: vos le preguntaste a mi papá todas las frases. No, me las dijeron a mí, hermanos. Pues lo mismo dice Jesús a sus seguidores: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando a hacer. Pareciera que estamos viviendo en el reino de Jesús como en un hotel. Lo que Jesús dice es: si vives en mi reino, debes vivir bajo mis reglas. Si tú perteneces al reino de Jesús, eso debe ser evidente en tu vida. Samuel, Pérez Milois dice: Jesús advierte del peligro que supone una profesión sin conversión. Llama a considerar las consecuencias de una vida de piedad aparente que descansa solo en conceptos, pero no en fe. Es el peligroso campo de la religión que utiliza el nombre, pero no reconoce realmente el señorío de Cristo, entregándole la vida sin reserva. Jesús enseña que no es suficiente con tener una doctrina correcta. Es decir, saber que Jesús es el Señor, pronunciando su nombre a menudo para ser salvo, sino que la realidad de la profesión auténtica se manifiesta en la obediencia. El Señor puede estar en la boca de algunos, pero lejos de su corazón. La verdadera evidencia de que tú has puesto tu fe en Jesús y vives en su reino no es que tanto tú sabes de este reino, no es cuántas actividades tú participas. Hermanos, la evidencia de que tú eres un ciudadano del reino de Jesús no es que tú asistes a una iglesia de sana doctrina. La verdadera evidencia de que tú eres un ciudadano del reino de Jesús es que vives una vida íntegra, no perfecta, transformándome está, no perfecta, sino íntegra. Vives una vida de obediencia a los mandatos del Rey Jesús. Jesús sigue explicando que aquellos que viven de tal forma, que viven una vida íntegra en obediencia a sus mandatos, son como aquel que construyó su casa sobre la roca. Pero aquellos que, aunque con la boca lo declaran como Señor, pero no viven de acuerdo con sus mandatos, son como aquel que construyó su casa sobre la arena. También me sé: levanta tu casa sobre la roca, por si se animan. Y esta escena es interesante porque Jesús está haciendo, en esta parábola está haciendo referencia a un fenómeno climático que sucedía en esta área geográfica. ¿Cuántos vieron los lamentables videos de lo que pasó en Texas? La inundación. Exactamente eso pasaba acá. Solo que acá, en verano no había agua, ¿verdad? Estaba seco y el terreno es muy arenoso. Y entonces, digamos, en cierto sentido es más fácil como cavar en la arena un poquito, poner un par de estacas y ahí ponemos la casita, ¿verdad? Pero cuando en este lugar llovía, pasaba justamente lo que vimos en esos videos, ¿verdad? Lluvias torrenciales que arrasaban con todo lo que estaba a su paso. Y entonces todos estos valles secos y arenosos se convertían en torrentes increíbles de agua. Y entonces pues solo una casa que estuviera cimentada sobre la roca podría resistirlo. Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, llama insensatos a aquellos que construyen su casa sobre la arena y llama sabios a los que construyen su casa sobre la roca. Y es que, hermanos, tal y como pasaba en este lugar donde Jesús estaba predicando, así va a pasar en nuestra vida. Las fuertes lluvias van a llegar a nuestra vida. Las situaciones difíciles llegarán. La tormenta llegará a tocar a tu puerta. Todos nosotros, los hijos de Dios, experimentamos tormentas en este mundo. La Biblia lo declara: en el mundo tendréis aflicción.
No dice posiblemente, si te portas bien, si lees toda la Biblia todos los días, tal vez te salvas. En este mundo vamos a tener aflicción. Es una declaración universal y absoluta para todos los seguidores de Jesús. La pregunta, hermanos, no es si la tormenta va a venir. La pregunta es en dónde está tu vida cimentada cuando la tormenta viene. Esa es la pregunta. Para algunos de nosotros, quizás la tormenta sean problemas financieros, para algunos de nosotros quizás enfermedades, para algunos de nosotros quizás relaciones quebrantadas. Pero hay una tormenta, hermanos, que hay una aflicción que todos nosotros vivimos, que es común a todos los ciudadanos del reino de Jesús. Y es que vivimos en este mundo con los valores invertidos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos hermanos extranjeros hay? Esto no estaba en el... ¿Cuántos hermanos extranjeros están aquí? ¿Es fácil vivir en un lugar que no es tu tierra? Sí es Guatemala, sí, pero en otros lados. ¿Es fácil? No, no es fácil. Yo tengo... Confírmenme ustedes, voy a confirmar una tesis que tengo. Es más difícil para los hermanos que vienen de países de habla hispana, países latinos. Porque quizás suponemos que como en Guatemala hablan el mismo idioma, como que las cosas son más fáciles. Quizás los hermanos que vienen de lugares donde se hablan otros idiomas, más alejados de nuestra cultura, vienen con una conciencia un poquito más clara de que las cosas son diferentes, ¿verdad? Pero el punto es, si confirman mi tesis o no, pues está bien, pero el punto es que en este mundo, vivimos en este mundo, pero no vivimos bajo los valores de este mundo. Si tú eres hijo de Dios, seguidor de Jesús, y si tú, como yo, eres de los que dice Señor, Señor, entonces tú debes creer y vivir los valores invertidos del reino de Jesús. Tú debes amar a tus enemigos. Tú debes amar a tus enemigos sin condición. Tú debes amar a tus enemigos sin condición, como Jesús nos demostró, como Jesús te amó a ti. Debes ser generoso en tus juicios. Debes considerar tu propio pecado antes de ver el pecado en la vida del hermano. Debes estar dispuesto a otorgar perdón antes de juzgar. Hermanos, esto es fácil. ¿Es fácil para ustedes? Para mí no. Por eso yo quiero que lean mi rótulo. Transformándome está. Pastor Aníbal el domingo pasado nos enseñó que mientras más anhelamos lo que está por venir, más te darás cuenta que tu satisfacción, seguridad y significado no viene de lo que este mundo ofrece. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen adelante. Pero Jesús no quería que nosotros esperáramos hasta estar en el cielo para entonces empezar a vivir esa satisfacción, seguridad y significado. Nosotros podemos empezar a vivir en este mundo como que estuviéramos allá. Porque el reino de los cielos, hermanos, les tengo una buena noticia, ya se ha acercado. El reino de los cielos ya ha sido inaugurado. Y Jesús te ha dejado a ti y a mí en este mundo para que extendamos su reino, para modelar los valores de este reino. Ahora, nuevamente, ¿es fácil esto, hermanos? ¿De verdad ustedes dicen, bueno, qué bien, check en mi lista de to-do? Hermanos, esta tarea es difícil y no la podemos lograr, o diciéndolo de forma positiva, solo podemos lograr esta tarea si estamos cimentados en Cristo. De lo contrario, hermanos, vendrán las tormentas, vendrán las tentaciones, las presiones, y aquello que tú has querido sostener con tus propias fuerzas, con tu propia autojusticia, con tus propios méritos, se va a caer. No es tu esfuerzo el que asegura que pasará la tormenta. ¿Por qué? Porque la misma casa estaba construida en la roca que en la arena. La casa no cambió. El mismo diseño, el mismo plano, los mismos materiales. Lo metemos en la arena, se cae. Lo ponemos en la roca, permanece. Es la seguridad que obtienes de estar en Cristo lo que te permite entonces vivir como Él nos manda a vivir. Jesús oró que tu voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo.
¿Y saben qué es lo más precioso para nosotros, hermanos? Que este Jesús, que es el Rey, que exige de ti un estándar de conducta alto, no solo es el Rey, pero es el ciudadano modelo. A Él podemos ver y decir, así se vive la vida cristiana. Y ahora te pide a ti, si tú le has reconocido a Él como Rey y Señor, y entonces que vivas de acuerdo a lo que Él nos ejemplificó. Él ya nos dejó la tarea hecha. Nos toca a nosotros seguirla. Vivir en este reino, hermanos, de valores invertidos, requiere mucho más que un esfuerzo humano. Requiere cimientos fuertes en Cristo y la transformación de nuestro corazón. Así que yo te invito hoy, hermanos, si tú, como yo, crees que has quedado corto en vivir los valores del reino de Jesús, si tú, como yo, no has dado el estándar, hoy te hago una invitación. Corre a Jesús. Si tú, como yo, no has amado a tus enemigos, ni a tu prójimo quizás, si tú, como yo, te cuesta amar sin condición, corre a Él. Si a ti, como a mí, te es fácil juzgar sin considerar tu propio pecado, corre a Él, hermano. Cristo no solo es el cimiento de esa casa, pero Él es también la fuente. Él no solo pide de nosotros una conducta íntegra, pero Él es también la fuente de esa conducta íntegra. La satisfacción, seguridad, significado que ya tenemos en Cristo por su obra perfecta es la que nos capacita a vivir en este mundo bajo los valores del reino de Cristo. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y ahora vamos a responder por medio de la música en adoración a nuestro Dios. ¿Y sabes qué vamos a responder? No somos perfectos, no hemos llegado al estándar, pero cada día cambia algo en mí. ¿Sí? Tú no eres el mismo que eras ayer, ¿verdad? No has llegado al estándar, pero algo ha cambiado en ti. ¿Y sabes por qué? Porque no fuiste tú, sino Cristo. Él es la fuente de todo lo bueno que hay en ti. Entonces hoy vamos a responder en adoración a nuestro Señor. No fui yo, sino Cristo en mí. Adoremos a nuestro Señor.